Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Antes que nada quiero honrar a mi Padre Celestial porque ha sido un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre que me cuida, me ha cuidado, nos cuida, nos ha protegido durante tantos años. Yo podría contar muchas experiencias del cuidado y la protección de Dios. Hoy les voy a contar algunas de ellas un poco inverosímiles, sobrenaturales, pero a lo largo de mi vida ya cumplí los 65 años y voy para 38 años de ministerio sirviendo al Señor, y de verdad que el Señor me ha protegido de tantas cosas, de tantos peligros, tantas veces. Y muchas veces conscientemente, muchas veces inconscientemente, estoy seguro que el Señor me ha librado de muchas cosas. Doy gracias a mi Padre Celestial, lo honro por su protección, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su amor, por su paciencia para conmigo y para con todos nosotros. Pero también estamos tradicionalmente festejando el Día del Padre, y les mando una felicitación a todos los papás. Reciban un abrazo, un fuerte abrazo. Ustedes saben que los llevo en mis oraciones y en mi corazón, y les bendigo y espero que el Señor les dé mucha felicidad el día de hoy, acompañados de sus familiares. Una felicitación entonces para los papás. Quiero hacer una oración muy breve porque ya hemos orado anteriormente, por supuesto, pero déjenme hacer una oración breve. Acompáñenme a orar, por favor, por el mensaje de la palabra del Señor. Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra, de compartirla, Señor. Te agradezco que hayas cautivado mi atención, mi corazón para este mensaje, Señor, para esta mañana, porque fue tu voluntad que yo compartiera esta enseñanza poderosa, este versículo hermosísimo, importante, y te pido tu dirección, Espíritu Santo. Yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía y yo sé que va a caer en buena tierra. Bendice pues mis labios, mi mente, mi corazón. Úsame como un portador de tu palabra. Quiero ser una atalaya, quiero ser un mensajero eficiente y en tus manos, Señor, bajo tu dirección, en Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana el título del mensaje es el mismo texto de el Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo quisiera que me ayudaran a repetirlo, por favor, los que lo sepan de memoria. Si no, agarre su Biblia, o creo que van a estar apareciendo los textos. Si está el texto por ahí, hay que aprenderlo de memoria porque es un texto impresionante, poderoso, hermoso, que Dios me regaló. Cuando lo leí en la semana, de alguna manera Dios me preñó con este texto y ya no pude quitármelo de mi cabeza, de mi corazón. Sentí entonces poderosamente que era el texto base para compartirles este mensaje. De hecho, solamente de este versículo voy a predicar, no voy a predicar más. Y bueno, aquí tengo 6 hojas para compartirles. Espero ser lo más breve posible, pero es que es hermosísimo este versículo, ¿verdad? Vamos a repetirlo nuevamente. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una vez más: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Una vez más: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Salmo qué? 37:4. Salmo 37:4. Este versículo es impresionante, es fabuloso, es hermosísimo. La verdad que es uno de los textos preferidos de muchos cristianos. Me encanta este versículo y Dios habló fuertemente a mi corazón, porque es un salmo de confianza, es un salmo de alabanza, por supuesto, pero es un salmo que me dice que yo estoy protegido, que tengo la protección de mi Padre Dios y que no debo tener miedo, no debo vivir en temor, en incertidumbre, en duda, en
en lo que estamos viviendo actualmente por esta pandemia, por esta enfermedad tan virulenta, que solamente bastaron 2 meses, 3 meses cuando mucho, para que se diseminara por todo el mundo y todo el mundo estuviera contagiado. Entonces, en todo el mundo hubiera contagios, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, la verdad que estamos viviendo una situación muy especial, muy difícil, en el aspecto de salud, en el aspecto económico, en el aspecto emocional, en el aspecto también espiritual, porque algunos están decayendo, algunos están desesperando, algunos se sienten tristes, abandonados, deprimidos, algunos sienten un temor, una incertidumbre fuerte de qué va a pasar, qué va a suceder, cuándo va a terminar esto. Bueno, quiero decirte esta mañana que nos enfoquemos no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen las noticias, sino que nos enfoquemos en lo que dice la palabra de Dios, para que no nos distraigamos, para que no nos roben la enseñanza, la poderosa palabra que es viva y eficaz y que penetra a lo más fuerte, al íntimo de nuestro ser, y nos fortalece y nos sostiene y nos saca adelante. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si Dios me cuida, y si Dios me protege, y si Dios me defiende, yo debo levantarme y debo creer esta palabra, y no debo tener angustia, no debo tener preocupación, no debo tener ningún temor, no debo distraerme, desenfocarme en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, no en lo que dicen las noticias. Es un versículo maravilloso porque habla de esta provisión de Dios. Este versículo me llena de confianza, de paz, de esperanza, me da alivio, me da consuelo, me da fortaleza, me sostiene espiritualmente, emocionalmente. En todo, yo sé que en todo, absolutamente todo lo que me sucede, en todo lo que suceda a mi alrededor y todas las circunstancias, yo sé que tengo un Dios poderoso y tengo el ángel de Dios que me cuida, que me protege en todo momento. Tengo una protección fija, permanente, 24/7 en todos los momentos de mi vida, todos los 7 días del año, los 300 de la semana, los 365 días del año. En todo momento yo sé que Dios me está cuidando en la mañana, en la tarde, por la noche, y Dios está cuidando mi sueño, está cuidando mi vida, está cuidando mi casa, está cuidando mi familia, está cuidando nuestra iglesia, y esto me da mucha confianza. El Salmo 34 es un preciosísimo salmo que pude haber predicado de varios versículos del Salmo 34, o de todo el capítulo 34 del Salmo 34, que es una alabanza, pero pues de alguna manera Dios me preñó con este pasaje, nada más con el versículo 4. ¿Qué es el Salmo 34? Fue escrito por David, por el rey David, en una circunstancia de las más difíciles de su vida, porque estaba siendo perseguido por el rey de Aquis y por el rey Saúl, y estaba en una cueva, en la cueva de Adulam. Ahorita voy a leer el pasaje para ver el contexto y la situación de cuándo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, esta alabanza, este salmo, estas palabras inspiradas por Dios para traer consuelo y fortaleza, primero al rey David, después a esos 400 hombres que estaban con el rey David, y ahora para nosotros, porque ese texto es para hoy, es pertinente, es oportuno, y podemos contextualizarlo y traerlo a nuestra vida perfectamente, porque la palabra de Dios así nos lo enseña. En el primer libro de Samuel 21 versículo 10, primer libro de Samuel 21:10, dice lo siguiente: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco, dice, se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba para poder escapar de estos filisteos. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído
a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulán, esta famosa cueva de Adulán, lugar de depresión, lugar de escasez, lugar de sufrimiento y de aflicción. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Fíjense que eran más o menos como 400 hombres, y estos hombres que se metieron con David ahí en la cueva, ¿sí?, eran hombres afligidos, así como lo estaba David, y todos los que estaban también tenían problemas económicos porque estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Este es el contexto donde el rey David escribe este Salmo 34 en una situación apremiante, agobiante, difícil, peligrosa, y ahí Dios le habla, Dios le inspira para escribir este Salmo 34, preciosísimo, hermoso. Bueno, varios textos del Salmo 34 tal vez no lo sabemos de memoria, son hermosísimos. El 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. El 4 dice: busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. El versículo 6 dice: este pobre clamó a Jehová y le oyó y lo libró de todas sus angustias. El versículo 15 dice: los ojos de Jehová están atentos a los justos y atentos los oídos al clamor de Jehová. Y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. El Salmo está estructurado poéticamente. Recordemos que los salmos son poesía, ¿sí? Son poesía hebrea, ¿sí? Conocido como literatura sapiencial, y eran alabanzas que cantaban. Entonces el rey David, en ese momento de aflicción, de peligro, de sumo peligro, en ese momento, en esa cueva, siendo perseguido por dos francos, él en ese momento ahí clama al Señor en alabanza, eleva su alabanza al Señor y compone este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Este canto que lo escribió y lo estructuró en un acróstico con las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, ¿verdad? Pero una de ellas no la incluyó, la letra Bab, y está en un acróstico de alguna manera para que fuera más fácil recordar el principio, cómo iniciaba cada versículo, porque quería el rey David y quería Dios a través del rey David que este pasaje, este salmo, permaneciera con nosotros y lo aprendieran aquellos hombres que estaban ahí, que primeramente yo creo oyeron cantar al rey David, esos 400, y después ellos fueron alentados y fueron levantados y fueron motivados y fueron inspirados a que ellos también cantaran después, para que se memorizara fácilmente y se aprendiera fácilmente este salmo. Ese es el contexto de lo que está pasando ahí. Y realmente estaba en una situación muy peligrosa, pero él no dejaba de alabar al Señor. Tenía un campamento en esa cueva, una habitación donde estaba el ángel de Jehová, fortaleciéndolo, acompañándolo, sosteniéndolo, consolándolo, alentándolo, inspirándolo a seguir adelante. Ese salmo se titula Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó. De angustia, de desesperación, de estados de ánimo encontrados, de hacerse el loco o el falto de cordura, en un lugar llega a la cueva, lo querían matar, y en ese momento de mayor peligro viene esta inspiración de parte de Dios, donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Veamos primero la primera frase:
el ángel de Jehová. Bueno, el ángel de Jehová es considerado como una manifestación del Hijo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión que el ángel de Jehová no era otra persona más que nuestro Señor Jesucristo, aún no encarnado, ¿sí? No había venido a la tierra y era Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces este pasaje está diciendo que el ángel de Jehová estaba, Dios mismo estaba ahí en ese momento con el rey David, fortaleciéndolo, sosteniéndolo en medio de peligro, en medio de una situación de aflicción y difícil. Quiero contarles una historia. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, recordé una historia de hace ya algunos años. Estaba yo de misionero en Tampico, porque terminando mis estudios del seminario, me invitaron a la iglesia en Tampico, en Ciudad Madero, mejor dicho, sí, pero están juntas las ciudades, la gente normalmente lo conoce como Tampico. Me invitaron como misionero. Yo llegué inicialmente como misionero, después ya fui pastor de la iglesia. Y cuando yo estaba de misionero, pues yo salía a predicar a diferentes misiones, a diferentes lugares, a diferentes colonias. Y yo estaba en ese entonces tratando de abrir una obra nueva. Y fui a un lugar, a una colonia que se llamaba El Cascajal. Así se llamaba esa colonia, se llama todavía, yo creo, me imagino, no sé ni lo que significa, pero se llama El Cascajal. Yo recuerdo que empecé a ir semana tras semana a ese lugar sin conocer a nadie, y los hermanos de la iglesia se asombraron y me decían: pastor, tenga cuidado, vaya con alguien. Y yo les decía: ¿por qué razón? Me decían: es que esa colonia es muy peligrosa. Es la más peligrosa de todo Tampico. Bueno, yo en ese entonces estaba en mi primer amor, recién horneado en el seminario, y salí yo sin pensar, confiando en el Señor plenamente, con mucho entusiasmo, y empecé a predicarles ahí a unos jóvenes que me encontré que se estaban drogando, y eran unos drogadictos, pandilleros, y les empecé a predicar y se acercaron, y otros ya empezaron a aceptar a Cristo. A veces me acompañaban alguien de la iglesia, y a veces iba solo, ¿sí? Pero yo no tenía ningún temor, así bien inocente, porque realmente no sabía el peligro que estaba pasando ahí en ese lugar. Y finalmente logramos reunir alrededor de unos 20 jóvenes ahí en ese lugar. Todos eran pandilleros, ladrones, asesinos, de pandillas, drogadictos, de lo peor, es la peor colonia de Tampico. Al paso del tiempo, uno de ellos me dice un día, oiga hermano, así nos decían, oiga hermano, quiero contarle que cuando usted empezó a venir aquí, le queríamos hacer daño, lo queríamos apedrear, lo queríamos golpear, ¿sí? Y yo no sabía de eso, ¿verdad? Él ya se había convertido, ya estaba asistiendo ahí a las reuniones, y me dijo: pues sí, el día que nosotros quisimos golpearlo, el día que nosotros quisimos irnos contra usted, ¿sí? Empezamos a caminar hacia usted. A lo mejor no sé si recuerda, me dijeron, sí, porque se me vinieron hacia el frente, pero yo no sabía absolutamente nada. Yo llegué ese día y les prediqué y tuvimos la reunión, pero me dijo ese muchacho, me dijo: pues el día que lo íbamos a golpear, dice, vimos que detrás de usted venía un hombre, pero bien fuerte, bien fornido, bien alto, ¿sí? Y tuvimos miedo, y no le hicimos nada. Y yo, pues no le di importancia yo a eso, ¿verdad? Hasta pasado el tiempo yo reflexioné y yo dije: Dios me cuidó. En ese entonces quiero confesarles que era un tanto escéptico, ¿verdad? Sabía pero no creía, ¿verdad? Conocía pero no creía. Es decir que yo no, en ese entonces dudaba yo de que realmente un ángel enviado por Dios se materializara, se viera para que nos cuidara. Y yo, pasó el tiempo, no le di mucha importancia, hasta que después fui aprendiendo que realmente Dios tiene ángeles para cuidarnos y para protegernos a cada uno de nosotros. Dios me cuidó con un ángel ese día de una manera muy especial. Quiero leerte
Por ejemplo, Lucas 22:43. Lucas 22:43. Fíjate lo que dice. Para algunos que, yo sé que a algunos a lo mejor les causa conflicto esto, son muy fundamentalistas, ¿verdad? Conservadores, y que les cuesta trabajo esto, pero el mismo Señor Jesucristo, vinieron ángeles con él a ayudarlo, a fortalecerlo, a cuidarlo. Dice Lucas 22:43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿En dónde estaba en ese momento el Señor Jesucristo? No estaba en una cueva, pero estaba en el momento más difícil de su vida. Estaba en el huerto de Getsemaní, a punto de ser crucificado, a punto de ser traicionado, a punto de ser tomado preso, a punto de ser golpeado, maltratado, crucificado. Y en ese momento de angustia, de aflicción, de agonía hasta la muerte, dice la Escritura que vino un ángel del Señor para fortalecerlo. Está en la Biblia, está en los Evangelios, ahí está el texto, ¿verdad? Para los que dudan todavía sobre este tema. También en Mateo 26:53, ¿se acuerdan cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo? ¿Sí? Pedro sacó su espada, ¿verdad? Que realmente era un sicario, así le llamaban a esas espaditas chiquitas, eran pequeñas, ¿sí? De ahí viene la palabra sicario. Era una espadita pequeña y que le corta la oreja a uno de los que venían ahí con los soldados, ¿se acuerdan? Y le cortó. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces el Señor mismo Jesucristo sabía que había ángeles a su disposición, y como dice Hebreos capítulo 1, que los ángeles son servidores nuestros. Son servidores nuestros. En Mateo 4:11, otro momento difícil del Señor Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado, estaba Él en el desierto en ayuno 40 días y 40 noches. ¿Sí? En Mateo 4:11 dice que finalmente, cuando logró vencer la tentación, el diablo le dejó, y aquí vinieron, ¿qué dice? Ángeles y le servían. ¿Vinieron qué? Ángeles y les servían. Yo veo muchos pasajes, todo el Antiguo Testamento, vemos que había figuras de hombres, personas ángeles que tomaban la figura de hombres y se les presentaban a los humanos. Vemos cómo bajaba el ángel de Jehová constantemente, cómo bajaba el ángel de Jehová y mataba a todos los enemigos del pueblo de Israel. Es decir, que constante vemos la actividad y la presencia en la tierra de ángeles cuidando a sus hijos y cuidando, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 18:10 es un pasaje interesante. Yo cuando leí este pasaje me sorprendí. Mateo 18:10, ¿sí? Son de esos pasajes escondidos porque solamente infiere el que nosotros tenemos un ángel protector. Mateo 18:10 no lo dice explícitamente, pero sí lo infiere y podemos deducir que tenemos un ángel. En Mateo 18:10 dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que tenemos un ángel, o tenemos ángeles que nos protegen, ¿sí? Y lo más importante, que tenemos el ángel de Jehová, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que está permanentemente en nosotros, vive en nosotros, y que nos cuida, nos sostiene, nos protege de todo peligro, y que nos dice: quiero que te enfoques en mí, no quiero que te distraigas, no quiero que pierdas la noción de quién soy yo y qué puedo hacer por ti, y estés preocupado por algo invisible, ¿sí? Y aunque no veas un ángel, ¿sí?, está el Dios invisible que te está cuidando en todo momento, y te está protegiendo, y te está sosteniendo, y te está levantando en todo momento. El ángel de Jehová está con nosotros. Recuerdo una historia que se suscitó más o menos, no recuerdo la fecha exactamente, creo que fue en 1979 y 1980. Algunos de los que me están viendo y escuchando
que, que ya eran cristianos en aquel entonces, tal vez recuerden lo que les voy a platicar. Yo recuerdo que de pronto hubo una noticia que causó mucho revuelo y causó mucha discusión. No recuerdo si Seno me lo platicó, Techi me lo platicó, no recuerdo quién me lo platicó, pero recuerdo que de pronto se dio la noticia de que en el campamento de Lamdim, el campamento de los bautistas, donde normalmente hacemos nuestros eventos y los retiros, y ahí de pronto empezó la noticia de que vieron un ángel, que se les apareció un ángel. No, pues eso en aquel entonces, ¿verdad? Con el tipo de enseñanza que teníamos, causó mucha discusión esto. Yo recuerdo que la mayoría no creía, decían que era mentira, que no es cierto, que fue una alucinación, que alguien lo inventó, ¿verdad? Que fue una psicosis, etcétera. Total de que fue una discusión muy grande, pero los que estuvieron ahí cuentan que vieron un ángel cuando ellos estaban ahí en el campamento, en un retiro espiritual. Yo creo que Dios se manifiesta y se presenta cuando Él quiere de una manera sobrenatural, y aunque lo veamos o no lo veamos, yo sé que la presencia de Dios está ahí cuidándome y protegiéndome, y yo sé que el ángel de Jehová está conmigo y me cuida. La protección del rey David, aunque no era visible, tal vez era real. Y aunque yo no vea un ángel o no vea el ángel de Jehová en ese momento, yo sé que Dios está conmigo y me está cuidando y me está protegiendo. Esto sí es real y lo puedo creer completamente. En segundo lugar, siguiendo el pasaje, que solamente voy a usar este pasaje para los puntos del mensaje y los pasos de esta enseñanza, es que dice el ángel de Jehová. Ya vimos al ángel de Jehová. Luego lo siguiente que dice es que acampa alrededor nuestro. Acampa a nuestro alrededor. Acampa a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué querían decir eso de que acampa a nuestro alrededor? Tenemos que irnos a los tiempos de David, en aquellos tiempos del pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando la gente salía, ¿verdad? Cuando la gente viajaba o cuando estaban de una ciudad a otra, en aquel entonces eran tiendas. Acampar no eran las casas de campaña modernas. Ahorita que hay algunas casas de campaña, he visto que la avientan así y se arma casi sola, ¿verdad? Hay algunas, ¿verdad? Se abren y se arman solas. No, en aquel entonces tenían que hacer unas tiendas, unas cabañas, ¿sí? De hecho eran las fiestas de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Era una tienda, ¿verdad? Y dice este pasaje, dice esta porción, esa frase, ¿sí? Acampa a nuestro alrededor, acampa alrededor nuestro. Yo sé que la protección de Dios, el cuidado de Dios, el ángel de Dios, Jesucristo mismo, Dios mismo, está conmigo en mi alrededor, pero acampando a mi alrededor, y esto significa que su presencia, su cuidado no es intermitente o ocasional, es permanente. Quiere decir que Dios, el ángel de Jehová, la protección de Dios está alrededor mío todo el tiempo como un escudo para que nada me pueda hacer daño, para que nadie me pueda dañar, para que no me pueda perder, para que no me pueda alejar, para que no me pueda dañar nadie ni nada en este momento. Yo sé, yo creo esto, yo tomo esta palabra que el ángel de Jehová está alrededor mío, está acampando, está habitando, está fijo permanentemente alrededor mío como un escudo para protegerme, para cuidarme en cualquier momento, ante cualquier situación, ¿sí? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y cuando peregrinaba, ¿sí? Los hebreos realmente son peregrinos, son errantes, son personas que iban de un lugar a otro, y durante todo ese tiempo ellos hacían un tipo de círculo y sus tiendas las ponían así alrededor para protegerse de los enemigos, de los animales, de cualquiera que quisiera acercarse para hacerles daño. Entonces el ángel de Dios está a mi alrededor para guardarme, para protegerme, para cuidarme, y yo sé que
el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo, que tengo en mi vida, tengo en mi corazón, tengo en mi ser, que creo en Él, que confío en Él y que tengo al Espíritu Santo, tengo a Dios aquí protegiéndome para que no me desenfoque, para que no crea las verdades que está diciendo el mundo, que son mentiras, para que no crea las noticias que está diciendo el mundo, los peligros que están sucediendo ayer. Es decir, que yo puedo vivir en esta burbuja, no alejado del mundo, quiero decir esto, no alejado del mundo, pero sí consciente de que tengo una protección alrededor mío, que no me va a pasar nada y no me va a dañar en ningún momento. Yo creo esto, yo estoy seguro que Dios está en todo momento aquí conmigo, protegiéndome a mi alrededor, en unas casas de campaña, en unas tiendas, habitando a mi alrededor aquí conmigo y en mi vida, ¿sí? Como una burbuja, como un escudo protector en todo momento. Así se sentía el rey David en esa cueva ante la inminente deseo de matarlo, la persecución que estaba sufriendo porque lo querían matar, y él en ese momento escribe este canto, empieza a cantar, ¿sí? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y empieza a cantar y de una manera natural y fluida empieza a componer todo este salmo, ¿verdad? Y el versículo 7 le da una confianza plena que, aunque a lo mejor no sé si lo vería o no, porque no lo dice exactamente, pero él decía: yo estoy seguro que el ángel acampa a mi alrededor, me cuida y me defiende, y no me va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Así es, lo creo, lo tomo, lo recibo para mi vida, y esto me sostiene, esto me fortalece, esto me consuela, esto me da seguridad por la protección que yo tengo de parte de mi Dios, y no me desenfoco en seguir alabando a Dios y escuchando su palabra, ¿sí? Y sin ningún temor y sin ningún miedo. Lo que sí debe suceder en mi vida es la tercera enseñanza. Sigo leyendo el versículo 7, que dice: acampa alrededor de los que le temen. Acampa alrededor de los que le temen. Bueno, este versículo dice claramente que nosotros, los que tememos al Señor, si tú temes al Señor, los que temen al Señor, dice, entonces tienen esta protección a su alrededor. Debemos confiar y creer en esta palabra, que estamos rodeados de la presencia de Dios y que estamos protegidos completamente, ¿sí? Contra cualquier virus, contra cualquier daño que alguien nos quiera hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta seguridad, ¿sí? Pero fíjate lo que te quiero comentar. En los tiempos actuales, ¿quiénes se sienten protegidos? ¿Quiénes? En el mundo, no estoy hablando de los cristianos, en el mundo. Bueno, la gente que tiene dinero, porque pueden pagar una seguridad privada, pueden contratar unos guardaespaldas, pueden contratar hasta unos matones, pueden contratar cámaras de circuito cerrado, pueden contratar una seguridad especial en un carro blindado, chalecos blindados, pueden comprar una casa o pueden vivir en residencias, en cotos privados, ¿sí? Pueden estar con vigilancia las 24 horas, con alarmas satelitales, etcétera, 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 etcétera. Pero quiero decirte que nosotros no necesitamos de eso. No lo necesitamos, porque tenemos una protección segura, ¿sí? Gratuita. Solamente nos cuesta el temor a Dios. Es decir, que si nosotros vivimos una vida para agradar a Dios, para reverenciar a Dios, para honrar a Dios, de tal manera que nuestros hechos, nuestra vida cotidiana alegren el corazón de Dios, que demuestren que tenemos verdaderamente el temor de Dios, entonces ese ángel acampa alrededor mío, ¿sí? Porque tengo temor de Dios, y todos aquellos que tenemos el temor del Señor podemos disfrutar de esta protección y esta seguridad absoluta, ¿sí?
Acabamos de saber hace unos meses, un mes o no sé cuánto tiempo, un poquito más, de un personaje de la política que estaba viviendo en un coto privado, y llegaron los malos y lo mataron a él, a su esposa y a no sé cuánto, a su hermano y no sé cuántos más, con un coto privado en una residencial, en una zona residencial. Alguien de la Secretaría del SAT, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los gobiernos anteriores, acabamos de saber esto. Y en realidad no hay protección que te salve excepto el ángel de Dios que te protege si tú le temes al Señor. Amén. Yo lo creo, yo estoy seguro, y yo tengo segura y garantizada esta póliza de seguro, esta seguridad, este circuito cerrado, esta alarma, esta protección sobrenatural, especial, divina, de parte de mi Dios, para todos aquellos que tenemos temor de Dios, que lo honramos y que lo reverenciamos y que tratamos de vivir de acuerdo a como el Señor nos manda en su bendita palabra. Cuando no hay temor de Dios, ¿qué es lo que pasa? Vives la vida a tu antojo. Pecas una vez y no sientes nada. Pecas 2 veces y no sientes nada. Es más, pecados que estás cometiendo no los consideras pecado ni piensas que estás ofendiendo a Dios. Otros descaradamente lo hacen, ¿sí?, sin tener temor de Dios. Esa era nuestra vida antes de llegar a Cristo Jesús. Pero ahora que conocimos a Cristo, que llegamos a Cristo Jesús, ¿sí?, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye a la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. El ángel de Dios que de alguna manera está trabajando con nosotros, y sabemos que está ahí presente, y nos cuidamos y no queremos lastimar, no queremos entristecer, no queremos defraudar, no queremos desobedecer a nuestro Padre Celestial, y tratamos de vivir una vida con temor a nuestro Dios. ¿A quién defiende a su alrededor el ángel del Señor? A los que le temen. A los que le temen. Bien, sigamos adelante. La última enseñanza dice que no solamente está a nuestro alrededor, ¿sí?, de los que le tememos, sino que dice, y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. ¿Sabes qué? Tienes un ángel, tienes al Señor Jesucristo, tienes a Dios mismo defendiéndote contra cualquier virus y contra cualquier situación económica y contra cualquier escasez y contra cualquier peligro y contra cualquier daño, y protegiéndote aún más allá de estas cosas como te voy a mencionar en este momento. No solamente acampa alrededor nuestro, sino que nos defiende en todo momento de cualquiera cosa que nos quiera hacer daño y de cualquier persona que nos pueda hacer daño. Ustedes saben que los brujos, los chamanes, y toda esa gente que hace maldades, que echa maldiciones, que malagüeros, que echa la sal y que dicen tantas cosas, ¿verdad?, que existen, pero para los que no están protegidos, para los que creen en esas tonterías, y sí existe, porque el diablo también tiene cierto poder, pero mi Dios es un ángel poderoso, un ángel gigante, es Dios mismo que me protege y que nada me puede dañar, y Él me defiende y no me va a pasar nada y no me pueden hacer absolutamente nada. Yo he tenido muchas experiencias de gente que viene, ay pastor, me tiraron sal afuera de mi casa, que me tiraron agua afuera de mi casa, que me pintaron un círculo afuera de mi casa, que me pusieron unas señales, que seguramente me está pasando algo porque pues que mi ex esto me está haciendo mal y que me echaron una maldición. ¿Sabes qué? Tú estás protegido por el ángel de Dios, por el ángel de Jehová, no cualquier angelito, sino por el ángel de Jehová, por Dios mismo, ¿sí? Y nada te puede dañar, y Él es el que te defiende. No te pueden dañar, no te pueden hacer mal, ningún mal. Es maravilloso saber que Dios está conmigo a mi alrededor, me defiende de todo peligro y me hace sentir seguros y protegidos en este mundo inseguro, en esos tiempos
tan difíciles, de tanta enfermedad y de este virus esta enfermedad tan virulenta, porque fue tan contagiosa que inmediatamente en unos meses en todo el mundo se diseminó y se esparció. Cuando yo fui por primera vez a Puerto Rico con el hermano Luis Osorio, pues él me hospedó ahí en su casa en esa primera visita que fui a Puerto Rico. Y yo recuerdo que yo llegué a la casa de Luis, iba viendo en las calles. Por cierto que es precioso, la isla de Puerto Rico, la isla del encanto, es precioso. Muchísima vegetación, mucha vegetación, tiene muy pocas partes áridas, casi todo es pura vegetación, donde quiera, montañas, hay muchas montañas. Y cuando íbamos atravesando cualquier pueblo, cualquier ciudad, y ahí en la colonia de Luis especialmente, yo me fijé que todas las casas tenían rejas, pero no cualquier reja, Un día le voy a pedir a mi hermano Luis, porque casi diario tengo contacto con él, casi diario platicamos, nos intercambiamos palabras de ánimo, de aliento, mensajes. De hecho, yo les comparto todos los días las meditaciones cuando los tenemos. ¿Se acuerdan que una vez él nos dio una meditación y nos compartió una meditación? Y yo veía todas las casas y todas, absolutamente todas, sin excepción, todas tenían aire acondicionado, eso sí, porque hace mucho calor, Pero todas tenían protecciones de rejas y de picos y de púas y de todas las casas, pero por todos lados, pero una cosa exagerada. Es decir que las fachadas de las casas perdieron su hermosura, su estética por tanta protección de fierro que tienen todas las casas. Tienen alarmas aparte, y yo pues no me quedé con la curiosidad, me sorprendí, le dije, oye Luis, le digo, todas las casas tienen mucha protección, demasiada protección. Y me dijo, pues obviamente las protecciones son porque hay mucha inseguridad aquí en Puerto Rico. Al menos cuando yo fui ahí, yo creo que sigue esta situación. Me dijo, es una situación terrible, 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 ¿sí? Porque hay mucha droga, muchas pandillas, y todos los días matan, y todos los días asesinan, y todos los días hacen delincuencia. Y me dijo, y matan también a los cristianos, y matan inclusive a los pastores. Y me platicó de un pastor que acababan de matar, ¿sí? Y no es el único que han matado. Las pandillas, los que no quieren que prediquen el evangelio, que estaban rescatando jóvenes de las pandillas, del crimen, ¿sí? Y porque se los habían ganado y se habían hecho cristianos, los mataban los mismos malos, ¿sí? Los chicos malos ahí los mataban, y me dijo, han matado a pastores, a muchos cristianos los han matado también. En la iglesia en una de las iglesias que yo prediqué, esa vez que yo fui, al llegar a la iglesia, estaba un hombre de color, ¿sí? Más alto que yo, mucho más alto que yo. Estaba ahí en la entrada, y fue la primera persona que me presentaron. No recuerdo su nombre, tengo una foto con él, estamos él y yo solitos ahí en el templo. Me tomé una foto con él, porque me dijeron, hace unos días acaban de matar a su hijo que asistía a la iglesia, y lo mataron afuera de aquí del templo. Lo mataron a su hijo ahí, y él murió en sus brazos. Me dijeron que desde entonces él había perdido todo deseo de alabar, de cantar. Estaba sumamente triste y sumamente deprimido. Estuve una semana predicando en esa iglesia, y recuerdo que en los últimos días Dios tocó su corazón, y lo empecé a ver saltar, levantar las manos y adorar a Dios con gozo, porque había perdido el gozo, había perdido el deseo de adorar a Dios.
asistía a la iglesia, pero todo cabizbajo, todo deprimido, todo triste, y finalmente en los últimos días lo vi danzar, y lo vi danzar como saltan los del Caribe, ¿eh? No crea que, no crea, creo que una dancita así como la de nosotros, así con un pasito nada más que se movía. Lo vi llenarse de júbilo, de gozo, levantando las manos, porque ya no levantaba las manos, y eso es lo que el Señor nos da, porque en medio de situaciones difíciles tenemos que ser como el rey David, que no podemos dejar de cantar y de alabar a Dios. Tenemos que seguirle alabando, tenemos que seguir escuchando su palabra para alimentarnos, para fortalecernos y sentirnos protegidos, y tomar esas verdades que nos bendicen, que nos ayudan y que nos fortalecen en medio de situaciones tan difíciles. En fin, nosotros tal vez tengamos alarmas en nuestra casa, alarmas de seguridad. Aquí en la iglesia, cuando se metieron 2, 3 ocasiones, pues sonaba la alarma, ¿verdad? Y a veces me tenía que venir yo desde Tonalá corriendo en el carro me tenía que venir porque sonó la alarma, y luego llegaba la patrulla y llegaban los de seguridad, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios las veces que se metieron no nos robaron nada, porque pues sonaba la alarma, y cuando sonaba la alarma pues hasta se iban, ¿verdad? Es cierto que nosotros hacemos esto por protección, por cuidado, ¿sí? Por cuidado, no es por desconfiados de Dios, es porque desconfiamos de la gente y sabemos que hay malos en donde quiera que nos tratan de hacer daño, y de alguna manera nosotros ponemos eso, pero hay gente que pone rejas, alambres de púas, concertinos, se le ponen vidrios a las bardas, ¿verdad? En algunas casas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios mismo se encarga a nosotros de cuidarnos, de protegernos, de defendernos, y no necesitamos vivir angustiados. Podemos dejar atrás esa angustia, esa preocupación, ese miedo, esa incertidumbre que tenemos de qué va a suceder, qué va a pasar, cuándo va a acabar. Llegará a mí, llegará a nuestra familia una enfermedad, así como ya lo estamos viendo, escuchando en familiares, en amigos, gracias a Dios en familiares, no, en amigos cercanos, en conocidos, en hermanos en Cristo, que han muerto, ¿sí? Pastores que ya murieron porque fueron contagiados del COVID, ¿sí? Y que de alguna manera estaban sirviendo al Señor, y ellos ofrecieron su vida para el Señor, ¿sí? Dios está conmigo. Como poderoso gigante, puedo decir como lo dijo Jeremías, Dios está conmigo como poderoso gigante, y Dios me dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, como dijo Isaías. Si por alguna razón, algún día, el día eventualmente, Dios me va a llamar a su presencia, todos vamos a morir de alguna manera, sí, es cierto, pero eso no quiere decir que no vamos a estar protegidos. Eso quiere decir que cuando Él decida, Él nos puede llevar y nos puede decidir hasta cuándo va a terminar nuestra vida, y nos vamos a ir con el Señor. Pero no hay temor al morir, porque morimos en Cristo Jesús, y sabemos que el morir es ganancia, y estamos con el Señor. Cuando alguien se aferra a la vida es porque tiene apego exagerado a las cosas materiales, al dinero, al mundo terrenal, ¿verdad? Y dice, es que yo todavía tengo muchos proyectos de vida, yo tengo muchas cosas que hacer, y yo quisiera esto, y ver a mis hijos y crecer, y a mis nietos. Pero si el Señor decide eventualmente a cualquiera de nosotros pedirnos que nos vayamos con Él, Él decide, y el morir es ganancia, y vamos a ir a una morada celestial, y no va a pasar absolutamente nada. Dios se va a encargar de ti, de tu familia, de todos nosotros. Yo estoy a vivir confiado, y debo vivir confiado en esta situación de pandemia, de crisis en todo momento. Sí, recordando las palabras que dijo el Señor Jesucristo: si Salomón con toda su riqueza no se pudo vestir como las flores, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se preocupa por ustedes? Los pajaritos, dice, ellos no se preocupan por qué comer, porque Dios les da de comer en todo momento. Pues quiero decirles que ustedes, tú y yo, dijo Jesucristo, valemos más que las flores y que los pájaros. Sí, valemos más, porque tanto valemos
que el Señor ofreció lo más precioso que Él tenía, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para comprarnos, para redimirnos, para salvarnos. Ahora somos posesión de Él, le pertenecemos a Él, somos sus hijos. ¿Y sabes qué? Él cuida lo que es suyo, y cuidado con que alguien se meta con los suyos, porque el Señor nos protege y nos ¿qué? Y nos defiende, porque el Señor nos defiende. Cuidado con alguien que se meta con un hijo de Dios, cuidado con que alguien se meta con un siervo de Dios, porque el Señor nos defiende, el Señor nos cuida. Yo he visto esta protección divina, se los dije al principio, de muchas veces, de muchas maneras. He visto cómo el enemigo ha querido destruirme, ha querido desanimarme, ha querido sacarme del ministerio, ha querido destruirme por todos lados. Y miren, yo he confiado siempre en el Señor, y aquí estoy después de casi 38 años sirviendo al Señor con fe, y quisiera que el Señor me encontrara sirviendo y trabajando para Él. Hay un virus invisible que parece que está en todos lados. Tiene a la gente aterrorizada, a muchos de ellos, aunque otros no, ¿verdad? Pero la mayoría los tiene aterrorizados, deprimidos, angustiados, afligidos, ¿sí? Con problemas psicológicos, y ya ha habido muchos suicidios. Hay gente que se ha matado por el temor a infectarse. El otro día escuché de escenas dramáticas, espeluznantes, de gente saliendo de los hospitales en México, en la Ciudad de México. No recuerdo exactamente en qué parte, qué hospital, ¿sí? Pero personas que salían porque llegaban con una enfermedad sencillita, ¿sí? Con una fiebre, pero ahorita ya, ¿tienes fiebre? COVID. Entonces llegaban con cualquier problemita, ¿verdad? Y los guardias o las personas que estaban en el ingreso a COVID, y los mandaban a COVID. Y miren, salió en un reportaje que yo vi, salió gente corriendo con los de estos canalizados, con el suero así, saliendo, corriendo con su bata, porque los llevaron a la zona de COVID. Dice, yo no estoy enfermo de esto y no me quiero enfermar, porque la gente está atemorizada. Es una cosa impresionante, terrible, ¿verdad? Y quiero decirte que este virus invisible, ¿sí? No puede con un Dios invisible, un ángel invisible que nos protege, que escampa alrededor de nosotros, que nos cuida en todo momento, y que yo estoy seguro con el Señor, completamente protegido. Y quiero decirte algo más, que este virus, por favor, y lo que causa este temor, este desánimo, esta falta de fe, este deterioro espiritual, te está robando el enfoque, y te estás metiendo te estás preocupando más y enfocando más en las noticias y en el virus y en lo que pasa y en la economía, y no te estás preocupando por Dios, y no te estás enfocando en Dios. Y no debes perder el enfoque, no debes perder tu centrarte en Dios y confiar en su palabra y en lo que dice el ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque tienes un protector que es el más grande de todos, que está alrededor tuyo y te defiende y te cuida y te protege ante todo mal. Podemos confiar plenamente en el Señor. No dice que no te vas a enfermar. No dice de cualquier otra enfermedad, eventualmente. No dice que te vas a ser rico. No dice que vas a ser próspero. No dice esto. Aquí dice que te va a defender. Y si yo creo que me defiende contra este virus invisible, mi Dios invisible, el ángel de Jehová, me cuida y me protege, y yo estoy seguro que esto va a suceder. Pero también nos defiende contra el mal, porque el diablo sigue trabajando. El diablo no está en cuarentena, él está afuera
¿sí? Tentando a todos y a los cristianos, provocándolos, destruyendo su fe, desanimándoles, sembrándoles noticias malas, preocupación, miedo, angustia, ¿sí? Incertidumbre, duda, temor, y está el diablo ahí metiendo cizaña en tu casa, con pleitos familiares, con impaciencia, con irrespeto, con desencuentros en tu familia. De alguna manera el diablo está ahí. Bueno, yo quiero decirte que si tú dejas que el Señor acampe alrededor tuyo, porque tienes el temor de Dios, Él te va a defender de todos los ataques del enemigo, también en las tentaciones, en las provocaciones, para que destruyas tu vida espiritual. Yo creo que Dios me protege contra estos enemigos en lo espiritual y también en lo material, en lo terrenal, y aun si alguien me quisiera hacer daño, yo sé que Dios me protege. Estoy terminando ya. Les voy a contar una historia de un misionero, ¿sí? Esta la leí en un libro, hay unos libros que se llaman Biografía de Grandes Cristianos, tomo 1 y tomo 2, no recuerdo en cuál de ellos dos lo leí, pero en uno de ellos está. Es la biografía de un misionero del siglo XVIII, Juan Paton. Juan Paton, un escocés que de parte de la iglesia presbiteriana se fue de misionero a las islas antropófagas, unas islas de caníbales. Los antropófagos son los que comen carne humana, la antropofagía se llama eso. Y estos antropófagos pues eran unas tribus que comían seres humanos y eran tan hostiles que no permitían que llegara una persona o cualquier extraño, ¿sí? Aún de otra tribu, porque los mataban, los tomaban presos y se los comían, literalmente. Bueno, ¿qué le pasó a Juan Paton, a él y a su esposa? Estaban en su casa, en una ocasión estaban teniendo, ya dispuestos a acostarse, a dormirse, estaban teniendo su oración, su lectura de la Biblia, y en ese momento llegaron todos los caníbales, los nativos, los hombres de ahí, de esa isla, ¿sí? Y lo querían matar, junto con su esposa. Entonces empezaron a rodear la casa, ¿sí? Y ellos, ¿qué hicieron? Solamente se encomendaron al Señor. Se fueron. Ellos siguieron predicando. El jefe de la tribu se convirtió porque el misionero oró por un hijo de él, que lo habían llevado con los chamanes y le hecho brujería y le habían hecho todo lo posible y no podían curarlo. Fue el misionero, oró por su hijo, del jefe de la tribu, y vieron el poder de Dios. Finalmente se convirtió el jefe de la tribu y toda la tribu completa se convirtió. Platicando ya como hermanos en Cristo, les dijo el misionero: ustedes un día vinieron aquí y me querían, nos querían matar, ¿verdad? Nos querían hacer daño. Y dijo: sí es cierto, esa noche nosotros queríamos matarte junto con tu esposa. Y dijo, y le preguntó al misionero, al jefe de la tribu, le dijo: ¿y qué pasó? Y dijo: es que había muchos hombres alrededor de tu casa, dice, y tuvimos miedo y mejor nos fuimos. No hay otra explicación más que ¿qué? Ángeles que Dios mandó para cuidar a ese misionero, para que no se lo comieran los caníbales. Porque así es el Señor. Nos cuida y nos protege, porque su ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende en todo momento. Dios nos cuida, Dios nos protege a los que tenemos temor del Señor. Yo quiero animarte a que hagas tuyo este pasaje de la Biblia, a que lo vivas, que lo tomes, que lo creas, ¿sí? Y que vivas en el temor de Dios. No te relajes, no vivas una vida de pecado, no te alejes. Tienes que meterte con el Señor, tienes que estar orando, también tienes que cuidarte en ese sentido, ¿sí? Es tu responsabilidad. Dios va a hacer su parte, pero tú tienes que poner la tuya. Tienes que leer la palabra de Dios, meditarla, memorizarla, aprenderla, leerla. Tienes que estar en sintonía perfecta con nuestro Dios,
tienes que tener un temor de Dios para que el ángel de Dios te proteja, acampe alrededor tuyo y te defienda. Y te aseguro, yo te garantizo, porque es una promesa este salmo, este versículo, que no va a pasar nada en tu familia ni en la mía. Amén. Yo lo creo y estoy seguro. Déjame despedirme con una oración. Déjame hacer una oración y yo te invito a que cierres tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. Con toda reverencia, con toda humildad, quiero que postres tu corazón delante de Dios en este momento y hagas una oración de fe. Dile: Señor, gracias por estar al pendiente mío, porque no me has desamparado, no me has descuidado, porque no me has desprotegido. Puedo ver tu mano, Señor, protectora, puedo ver tu ángel alrededor mío, puedo sentirlo, puedo vivirlo, puedo experimentarlo, porque no me ha faltado nada y nos has conservado en salud sin enfermarnos. Gracias, Dios, porque puedo confiar en ti. Me siento seguro y me siento protegido, porque sé que estás alrededor de mí, en tiendas, acampando alrededor mío, como un escudo, cuidándome y cuidando a mi familia. Ayúdame a vivir en el temor hacia ti, Señor. Que tenga un poquito de temor, Señor, o mucho, si es posible, pero que viva en el temor de no alejarme, de no abandonarte, de no soltarme, de no caer en pecado, de no descuidar mi vida espiritual, mi vida de agarre contigo, Señor. Manténme, Señor, en tu mano, Señor. No me sueltes tú, Señor. Sígueme protegiendo y cuidando junto con mi familia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si hay alguien en esta mañana que escuchó este mensaje y no tiene esta seguridad de tener el ángel de Jehová, a Jesucristo mismo, en su vida, en su corazón, con su familia, protegiéndolo, quiero hacerle la invitación para que este momento le entregue su vida al Señor. Se rinda a los pies del Señor y que le diga: Señor, yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso y que enviaste a Jesucristo para salvarme y perdonarme, para rescatarme, para darme salvación, para perdonar todos mis pecados. Yo en este momento creo que tú moriste en la cruz por mí y creo que tú resucitaste, Señor Jesús. Quiero invitarte, Señor, como mi Señor, como mi Salvador, y quiero ofrecerte yo mi vida y quiero rendirme y entregarme a ti. ¿Habrá alguien que esté escuchando y que no tiene a Cristo y quiera hacer esta decisión? Yo te aseguro que no solamente te va a dar salvación, vida eterna, perdón de pecados, una vida abundante, un montón de cosas que te va a regalar el Señor, pero también te va a dar una protección divina y una seguridad de que no va a haber nada que pueda contagiarte, que no va a haber nada que pueda tocarte, que no va a haber nada que te pueda dañar, porque vas a estar protegido con el ángel de Jehová que va a acampar alrededor tuyo, de tu casa, te va a proteger y te va a cuidar en estos momentos de difíciles, peligrosos y de aflicción difíciles. Si tú le hiciste esta oración, quiero invitarte otra vez, solamente a ustedes o los demás me acompañan en esta oración, y quiero que repitas: si tú hiciste esta decisión de entregar tu vida al Señor y de reconocer que Jesús murió por ti y quieres invitarlo a tu vida, a tu casa, a tu familia, para que sea el protector y el salvador de tu vida, ¿sí? Yo quiero que hagas esta oración sencilla, muy rápidamente. Dile: Señor Jesús, reconozco que eres el Salvador, que moriste por mí en la cruz por mis pecados. Quiero invitarte, Señor, a mi vida y yo me rindo ante ti, Señor, trayendo delante de ti mis pecados para que me perdones con tu preciosa sangre. Te reconozco como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Señor, quiero vivir bajo tu protección, quiero vivir bajo el temor hacia ti, Señor. Ya no quiero seguir pecando, quiero vivir una vida distinta. Quiero, Señor, tu perdón y tu salvación. En Cristo te lo pido. Amén. Que Dios te bendiga. Has hecho la mejor decisión de tu vida, ¿sí? Porque has entregado tu vida al Señor y yo estoy seguro que ahora vas a disfrutar de una vida diferente. Los problemas siguen,
el peligro sigue, las aflicciones siguen, las circunstancias difíciles siguen, pero ahora puedes estar confiado que tienes un ángel protector en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones.